El canario de Asa estaba haciendo un berrinche otra vez. Me entregó el acuerdo de divorcio y dijo con calma, fírmalo, solo para presumir, para convencer a la niña. Me agarré el dobladillo de la falda y asentí en silencio sin decir palabra, firmé. Al darme la vuelta para irme oí a uno de sus amigos bromear detrás de mí. La cuñada es tan obediente, si le dijeras que se casara, ¿lo haría igual de discretamente? Asa encendió un cigarrillo con un tono alegre, seguro. Se rieron y bromearon diciendo que aunque llorara a mares, me presentaría obedientemente en la oficina de asuntos civiles dentro de un mes para finalizar el divorcio. Sostuve el teléfono, no dije nada y respondí a un mensaje que acababa de llegar, cásate conmigo, vale. La respuesta llegó casi de inmediato. Apagué la pantalla. Dentro de la habitación, sus risas continuaron. Muy bien, entonces, uno de ellos dijo, si ella es realmente tan obediente, yo pagaré las bebidas de todos el próximo mes. Asa se rió entre dientes. 3 meses, claro, sus voces se difuminaban detrás de mí mientras salía apresuradamente. No fue hasta que salí del edificio, y la cegadora luz del sol me golpeó la cara, que las lágrimas finalmente comenzaron a correr. Asa se había enamorado de una chica que ni siquiera se había graduado, le compró un apartamento de lujo en Ichang, lo llenó de costosos artículos de diseño, pero la chica ni siquiera lo dejaba tocarla. Vivía en un piso de 360 metros cuadrados, vistiendo alta costura que valía millones, insistiendo una y otra vez, no seré una amante. Asa encontró su desafío divertido. Esta era la tercera vez que actuaba para ella. La primera vez publicó fotos de él y yo siendo cariñosos. No sabía sobre Jocelyn en ese entonces, estaba feliz, lo abracé y tomamos muchas fotos. Recuerdo que publicó una cuadrícula completa de 9 fotos, me sorprendí, incluso un poco esperanzado, pero no importa cuántas veces actualicé la publicación. No pude verlo más tarde. Descubrí que había establecido la privacidad visible solo para Jocelyn. La segunda vez, tuvimos una pelea, me dejó llorando en la calle, luego me tomó una foto sola y llorando, y se la envió con un mensaje, ¿ves? Está completamente rota. Realmente no puedo dejarla. La tercera vez me pidió el divorcio, mi teléfono vibró de nuevo, lo revisé, ¿en serio, Serena? Me sequé las lágrimas y sonreí, sí, esta tarde, y realmente me llevó a la oficina de asuntos civiles. Estuvo de excelente humor todo el camino, incluso me preguntó a dónde quería ir para nuestro tercer aniversario. Habíamos crecido juntos, este era nuestro tercer año de matrimonio. ¿Qué tal Praga?, preguntó. Has estado hablando de alimentar palomas en la plaza de Praga desde que tenía 7 años. Cuando llegamos, salió del auto, me abrió la puerta y me desabrochó el cinturón de seguridad, frunció el ceño cuando vio mis ojos hinchados, suavemente. Me rozó el rabillo del ojo con la yema del dedo. ¿Por qué lloras?, le dije. Tú, es solo un pretexto, es solo un pajarito, solo tengo curiosidad de cuándo cederá. Mientras hablaba, algo se le cayó del bolsillo, una caja de condones, tosió suavemente y se frotó la nariz, no dio explicaciones. Entramos en la oficina de asuntos civiles, todo salió bien, tengo afasia, a menudo no puedo hablar delante de desconocidos, pero puedo asentir o negar con la cabeza. ¿Aceptas el divorcio voluntario? Asentí. ¿Tu relación se ha roto por completo? Asentí de nuevo. Hay un periodo de reflexión de 1 mes, por favor regresa en 1 mes. Ascher tomó el recibo. Tan pronto como salimos, le tomó una foto y bajó la mirada, escribiendo un mensaje. En ese momento, también llegó un mensaje a mi teléfono, de Jocelyn. Ascher le envió la foto del recibo con una nota: satisfecho, lávame esta noche. Hice clic en su perfil y la bloqueé. Justo entonces, me llegó otro mensaje, esta vez de la agencia de billetes. Mi vuelo estaba reservado. En WeChat, recibí otro mensaje. Billetes para el mes que viene, nos vemos en París. Pero esa noche todavía soñaba con Ascher. De niña, siempre me hablaba dulcemente: hermana Serena, tus ojos son tan bonitos, ¿puedo mirarlos siempre cuando hablamos? Hermana Serena, tu forma de tocar el piano es tan hermosa, ¿puedo ir a tus conciertos todos los días? Hermana Serena, eres la que más me gusta. Cuando sea mayor, quiero casarme contigo. Él también me gustaba, nos sentábamos juntos en la escuela, jugábamos juntos después de clase, incluso cuando mis padres tuvieron ese accidente de coche. Había estado en el coche de la familia de Ascher, jugando a piedra, papel o tijera con él. Los 2 coches habían estado demasiado cerca, lo vi con mis propios ojos, un gran camión cruzando la carretera a toda velocidad. Boom, mi padre, mi madre, mi hermano incluso el pequeño cachorro que había criado desde la infancia se habían ido en un mar de fuego. Durante mucho tiempo,
No podía hablar, necesitaba a Ascher a mi lado para conciliar el sueño, fue muy paciente, me ayudó a practicar el habla de nuevo. Me contaba historias hasta altas horas de la noche si alguien se reía de mí por ser muda, lo golpeaba sin dudarlo, así que se sintió natural, inevitable, casarme con él. Al día siguiente de recibir mi diploma universitario, él ya estaba sentado junto a mi cama esa mañana. Serena, obtengamos otro certificado. Ese fue el día en que nos convertimos en marido y mujer. En mi sueño, rosas rojas florecieron por toda la nueva casa a la que nos mudamos. Se arrodilló en la cama y me besó suavemente. Una vez me dijo: Serena, seremos felices así por el resto de nuestras vidas. Pero cuando abrí los ojos, todo se había vuelto oscuro. Tomé mi teléfono. Jocelyn había enviado otro mensaje, una foto. En la colcha arrugada había una mancha roja brillante. Mi estómago se retorció, corrí al baño y vomité, pero todo lo que solté fueron lágrimas, lágrimas que ardían con traición e incredulidad. Me senté en el suelo frío con los brazos alrededor de mis piernas, incapaz para dejar de temblar. Mis dedos rozaron la pantalla del teléfono sin propósito. En la quietud de la noche una voz masculina profunda salió por el altavoz. Serena, mi corazón dio un vuelco, contesté la llamada, era Cedric. Cedric fue alguien que conocí durante el tratamiento. Después de 3 años de intervención en el hospital, mi afasia había mejorado significativamente, solo perdía el habla cuando estaba profundamente ansioso o emocionalmente bajo. Durante los 2 años que estuve casado con Asa, me había recuperado casi por completo. La vida era estable y tenía tiempo libre, así que me uní a un grupo de apoyo para personas como yo. Mi compañero de apoyo asignado fue Cedric. Durante mucho tiempo, creí que era una niña, su foto de perfil era un conejo de dibujos animados rosa. Y su nombre de usuario era Ángel. Al principio, apenas respondía, pero las personas con afasia a menudo cargan con heridas emocionales más profundas. Puede que no hablemos, pero anhelamos que alguien nos comprenda. Compartí fragmentos de mi vida con él. Pacientemente, textos, notas de voz, fotos, incluso vídeos. Con el tiempo, nos hicimos cercanos, como viejos amigos que se conocían desde hacía años. Cuando finalmente escuché su voz y me di cuenta de que era un hombre, casi recaigo en el acto. Lo siento, dije agarrando mi teléfono. ¿Te estoy molestando? No, en absoluto, Cedric respondió cálidamente. Son solo las 9 de la noche, aquí. Su habla era fluida ahora, también había mejorado mucho. Esa noche fue solo la segunda vez que hablamos por teléfono. Después de descubrir que era hombre, había intentado distanciarme. Esa llamada en particular fue inesperada. No habíamos hablado durante casi un mes. Más temprano ese día, Asa me había entregado el acuerdo de divorcio. Cuando me preguntó qué estaba haciendo, solo pude murmurar una palabra: divorcio. Después de firmar, me quedé afuera de su oficina, temblando incontrolablemente. Le escribí a Cedric: creo que lo estoy perdiendo todo, sin familia, sin perro, ni siquiera a Asa. ¿Qué debería hacer? Me sorprendió con su respuesta: entonces cásate conmigo, ¿vale? Las risas resonaron en la habitación. Alguien bromeó: Serena, ella no puedo vivir sin Asa. Si de verdad pide el divorcio, probablemente llorará todo el tiempo en la oficina de Asuntos Civiles. Se burló Asa: aunque llore a mares, volverá arrastrándose. Es mi perra. Si le digo que se vaya al este, no lo dudará. Miré al hombre a través del pequeño hueco de la puerta, preguntándome cuándo se había vuelto tan desconocido. Cedric me hizo una lista de cosas que hacer en el mes, aparte de lo obvio: conseguir una visa, encontrar un abogado. Incluso había incluido una lista de restaurantes imprescindibles. La comida china en el extranjero nunca está del todo bien, escribió. Sonreí ante eso. Siguiendo su lista, comí en un restaurante tras otro. La soledad ya no se sentía tan pesada. Cada día comía, compraba y empacaba mis cosas lentamente. El día que me mudé, Asa me envió un mensaje: ni siquiera me llamaste. No me extrañas. Viajaba con Jocelyn, afirmando que quería mostrarle el mundo. Momentos después, envió otra foto: este lugar es hermoso, debería traerte aquí para nuestro 3er aniversario. Quise bloquearlo, igual que bloqueé a Jocelyn, pero me contuve. Aún necesitaba verlo una última vez para finalizar el divorcio. En las semanas siguientes, vendí mis joyas y bolsos de diseñador, fui al hospital para un chequeo, confirmé que no estaba embarazada y, en silencio, revisé todos los bienes que Asa una vez me pidió que conservara. La noche antes de nuestra cita, Asa llamó. ¿Te mudaste?, preguntó. Estaba acostumbrado a mi silencio por teléfono. Se rió. ¿Realmente eres algo, Serena? Te lo dije, es solo para aparentar. Vamos a hacer el papeleo mañana, y eso será todo. Sostuve el teléfono. Serena, no te preocupes, es solo. Está bien, dijo de nuevo, persuasivo. Acepté. Los vítores estallaron en su extremo de la llamada. Colgué y le envié la hora de la cita en WeChat. A la mañana siguiente me levanté temprano. Asa llegó tarde, probablemente retrasado por Jocelyn. Noté la leve mancha de lápiz labial en su labio. Fingió que no era nada,
hice como que no veía. El proceso fue más rápido de lo que esperaba, menos de 5 minutos, y ya terminó. Me pateó la pantorrilla juguetonamente. Mañana te daré una sorpresa, dijo. Guardé el certificado de divorcio. Asa, dije mirándolo, ¿estás libre esta noche? Hay algo de lo que quiero hablarte. Parecía sorprendido. Desde que nos casamos, siempre lo había llamado esposo. Al momento siguiente, curvó sus ojos de flor de durazno y sacudió ligeramente el chorro rojo de vino en su copa. Pensé para mí misma. No importa en qué tipo de persona se haya convertido Asa este año, no podía negar la Asa del pasado. Todavía estaba agradecida por todos los años que había estado a mi lado, por el cuidado que una vez me había brindado, así que sinceramente nunca planeé irme sin despedirme, pero esa noche llovió, hubo truenos y relámpagos, y siempre había tenido miedo de esas noches. Ese accidente automovilístico también había ocurrido en una fuerte tormenta como esta. Me quedé allí, temblando, tratando de mantenerme compuesta mientras esperaba a Asa. Incluso sentí un rastro de miedo de que cuando finalmente apareciera, las defensas que había construido durante el último mes colapsarían y rompería a llorar en sus brazos, como antes. Pero nunca vino. En cambio, llamó en el momento en que respondí. Escuché ruido y risas de fondo. Su voz, un poco arrastrada, decía, redención. Estaba tan harta de ella esos años. Si mi madre no me hubiera obligado, nunca me habría casado con ella. ¿Sabes por qué nos casamos tan pronto? Porque no me dejaba tocarla, solo tenía curiosidad. Tiene un problema de habla cuando se emociona, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es en la cama? ¿Puede siquiera emitir un sonido? Sentí como si algo en lo profundo de mí estuviera siendo destrozado de nuevo en una noche tormentosa como esta. Solo quería desaparecer, no quería que nadie viera lo patética que me veía, pero no importaba a dónde me girara, solo había lluvia, truenos, relámpagos y burlas. Entonces Cedric llamó. Serena, dijo. Su voz tranquila y firme de alguna manera hizo que todo el ruido a mi alrededor se desvaneciera. ¿Estás llorando? Quise negarlo, pero no pude articular ni una sola palabra, como si respondiera a su voz. Mis lágrimas se derramaron, inundando como una presa rota. Espera ahí, dijo en voz baja, iré a recogerte al mismo tiempo, en una habitación privada en algún otro lugar de Ikchen. El segundo joven maestro de la familia Ascher estaba soltero otra vez. Un grupo de jóvenes herederos había hecho una despedida de soltero en KDV, bebiendo hasta el estupor. La mayoría ya se había desmayado. A una hora desconocida, alguien aturdido sacó su teléfono. Grandes noticias. El tipo arrastraba las palabras. Su voz sobresaltó a algunos, otros despertándolos. El heredero de la familia Cedric, en realidad está aquí en Ikchen. Voló de regreso durante la noche en un jet privado. Alguien agitó una mano con desdén. De ninguna manera. Pensé que todavía se estaba recuperando en el extranjero. Nadie lo ha visto en 10 años. No, en serio, está en las búsquedas de tendencia. El teléfono pasó de mano en mano. El ambiente bullía de emoción. Era él y estaba abrazando a una chica. Alguien exclamó, dicen que regresó solo para llevársela al extranjero. Tan rápido. El equipo de relaciones públicas ni siquiera tuvo tiempo de responder. Déjame ver, espera un segundo. Esta chica, ¿por qué me parece tan familiar? Ascher, oye Ascher. Alguien lo empujó. Mira a la chica en los brazos de Cedric. ¿No se parece a tu esposa? Ascher en realidad se había despertado hace un rato, pero nunca le interesaron los chismes de la familia Cedric. Frunciendo el ceño, tomó el teléfono. Tu cuñada ni siquiera se atrevería a dejar Ikchen, y mucho menos a ir al extranjero, murmuró, poco impresionado. Pero en el segundo que miró la foto, se congeló. Llovía a cántaros en el aeropuerto. Bajo un paraguas negro, un hombre alto y delgado estaba de pie con una expresión fría, protegiendo a una chica en sus brazos. Ni una sola pulgada de ella quedaba expuesta, pero Ascher reconoció esa figura, ese cabello, esa postura. Supo que era Serena. Tiró el teléfono. ¿Cómo podría Serena conocer a alguien como Cedric? Incluso lo había invitado a su casa esta noche. Debía de extrañarlo muchísimo. No se habían visto en casi un mes. Ascher agarró un cigarrillo, lo encendió, luego cogió su propio teléfono, buscó el número de Serena y estaba a punto de llamar. Pero entonces notó la hora. Eran las 3:00 de la mañana. Dudó. Olvídalo, probablemente esté dormida, murmuró, pero marcó de todos modos. Una voz robótica respondió, lo siento, el número que ha marcado no existe. Después de ese accidente automovilístico nunca salí de Ikchen. Solo pensar en subirme a un auto o abordar un avión hacía que mi corazón latiera con miedo. La idea de ir a un lugar completamente desconocido me llenaba de ansiedad. Me senté junto a Cedric, agarrando mis manos nerviosamente. Era alto, incluso cuando estaba sentado en el asiento trasero, su cabeza aún más alta que la mía. Parecía serio, apenas respondiendo al conductor con más de una o dos palabras. Él se comportaba como alguien importante.
Tal vez. Una celebridad. En el aeropuerto de Ikchen, los reporteros nos rodearon por completo, gritando su nombre. Cedric, la verdad era que ni siquiera sabía ese nombre hasta la primera vez que hablamos. París, era un lugar con el que nunca me había atrevido a soñar. Ahora estaba en un auto con él a mi lado, de repente metió la mano en el bolsillo y me dio algo. ¿Quieres esto?, preguntó. Era un caramelo, el envoltorio tenía un conejito rosa impreso. Mi mente se remontó instantáneamente a hace 2 años, en ese entonces, ella me hablaba sin parar. Hermana, ¿te gustan los dulces?, preguntó una vez. Acabo de probar uno que es tan delicioso, es suave y masticable y huele a melocotón. Si quieres probarlo, envíame tu dirección y te enviaré una bolsa entera. Había respondido con una serie de direcciones en inglés. Esa fue la primera vez que realmente me prestó atención. La extraña sensación se desvaneció de repente. Había estado buscando este caramelo con forma de conejo durante mucho tiempo, lo encontré rastreando la imagen en su foto de perfil de WeChat, todo lo que quería era hacer sonreír a esta chica retraída. ¿Te lo desenvuelvo?, preguntó, su voz era suave, su tono gentil, y había una calidez en sus ojos que lo hacía parecer fácil de abordar. Antes de que pudiera siquiera asentir, ya había desenvuelto el dulce con manos expertas y me lo había entregado, lo puse en mi boca y la dulzura familiar se derritió en mi lengua. Fue reconfortante como un recuerdo lejano que de repente volvió a la vida, todo mi cuerpo se relajó, como si cada célula hubiera estado esperando esta sensación. Estaba viviendo en un lugar completamente desconocido. Cedric había arreglado que me quedara en su apartamento, aunque rara vez estaba en casa, siempre ocupado con algo. Después de que me acostumbré a la diferencia horaria en esa primera semana, finalmente tuvo una conversación adecuada conmigo. Serena, ¿qué tipo de trabajo te gustaría hacer? La pregunta me tomó por sorpresa. Ascher nunca me deja trabajar, solía decir, te pones tan nervioso que ni siquiera puedes hablar con claridad. ¿Qué trabajo? ¿Podrías encargarte de quedarte en casa, cultivar flores, cuidar el jardín? No es que necesites el dinero, pero Cedric me dio una taza de café y dijo con calma, ni siquiera has empezado tus clases de idioma, pero hay muchos chinos en París. Bajé la vista y junté las manos nerviosamente. ¿De verdad puedo hacerlo? Cedric arqueó una ceja. ¿Cómo lo sabrías si nunca lo intentas? Así que lo intenté y acabé encontrando un trabajo enseñando chino a un niño chino estadounidense. No era nada del otro mundo, solo una tutoría básica. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentí genuinamente feliz, tan feliz que quería compartir la noticia con mis amigos. Justo cuando iniciaba sesión en WeChat, los mensajes llovían como nieve. Serena, ¿dónde estás? Ascher se está volviendo loco buscándote. Ascher me buscaba a mí. La noche que me fui con Cedric, no estaba en condiciones de encargarme de nada. Cedric me había ayudado a encargarme de todo, de todos los documentos y bienes que debían ser devueltos a Ascher. Fueron entregados a la antigua finca de su familia, los asuntos de la propiedad pasaron al abogado que había contratado previamente, y también los arreglos del divorcio. En cuanto a mi número de teléfono, Cedric simplemente había cancelado la tarjeta. Si Ascher tenía algo que decir, que hablara con mi abogado, no conmigo. Estaba borrando los mensajes uno por uno cuando de repente entró una llamada, la contesté sin querer. Serena, ¿qué demonios estás haciendo? La voz de Ascher irrumpió en el teléfono. ¿Te robaron el teléfono? Si lo fue, ¿no sabes cómo comprar uno nuevo? Si compraste uno nuevo, ¿por qué no me has llamado? ¿Puedes recitar mi número al revés? ¿No puedes? Me quedé en silencio sujetando el teléfono con fuerza. ¿Y a dónde fuiste? ¿Por qué enviaste esas cosas a la vieja casa? ¿Aún quieres celebrar nuestro 3er aniversario? Ascher, su nombre salió de mis labios con más suavidad de la que esperaba. Ya estamos divorciados. Antes de que pudiera decir otra palabra, colgué. Los mensajes siguieron de inmediato. Serena, ¿cuántas veces te he dicho que actúes con normalidad? ¿No lo entiendes? ¿Cuál es tu nuevo número? Envíamelo, agrégame de nuevo en WeChat, tenemos que hablar. ¿Aún quieres contactarme o no? Lo bloqueé sin decir otra palabra. Luego revisé mi lista de contactos y también bloqueé a todos los amigos de Ascher. Tal vez fue el nuevo entorno, tal vez realmente hace que sea más fácil dejar ir. En el camino de regreso compré un pequeño pastel. Cedric y yo nos conocíamos desde hacía más de 2 años. Una vez que pasó la incomodidad de los primeros días, me familiaricé con él, incluso sabía qué tipo de postres le gustaban. Últimamente había estado viniendo a casa más a menudo. Pensé que volvería hoy, pero no esperaba que llegara tan temprano.
Justo cuando saqué mis llaves, la puerta se abrió. Cedric estaba allí de pie con una camisa blanca impecable, sosteniendo un pequeño animal esponjoso en sus brazos, un cachorro. Me sorprendí tanto que olvidé que tenía el pastel y me acerqué a tocar el cachorro. ¿Es tuyo? Nunca lo mencionaste, o es de tu amigo. Es adorable, es para ti, dijo Cedric mientras cerraba la puerta con cuidado tras él. Para mí, pregunté instintivamente. ¿De verdad? Asher nunca me dejó tener una mascota, siempre decía que los perros dejaban pelo por todas partes, que olían mal, pero Cedric solo dijo ¿por qué no? Sentí como un pequeño fuego artificial encendiéndose en mi pecho. Iba a tener mi propio cachorro. Otra vez te traje un pequeño pastel, dije entregándoselo antes de dirigirme al sofá para jugar con el cachorro. Mi primer perro había sido un regalo de cumpleaños de mis padres, mi hermano ayudó a elegirlo. En ese entonces, todo era simple, y nunca parecía tener verdaderas preocupaciones. Tal vez es por eso que hasta el día de hoy, ver un cachorro siempre me hace sentir que mis problemas han desaparecido. Levanté la vista. Cedric también estaba de buen humor, se sentó a mi lado, comiendo el pequeño pastel con una sonrisa tranquila en sus labios. Hermana, ¿tienes crema en tu ropa?, dijo con suavidad. Me puse de pie arriba, buscando un pañuelo. Entonces me congelé. Había bajado tanto la guardia que accidentalmente lo llamé por el nombre equivocado. La voz de Cedric se acercaba, y también su respiración. Estaba demasiado cerca. Sobresaltada, el cachorro dejó escapar un ladrido suave y salió corriendo. Miré ligeramente hacia arriba y vi su rostro refinado y llamativo a solo centímetros del mío, y debajo de mi mano, sentí la firme tensión de sus músculos. Por un segundo, todo lo que pude escuchar fue el latido de mi propio corazón. Traté de inclinarme hacia atrás, pero Cedric sujetó suavemente la parte de atrás de mi cabeza y me besó sin dudar. Serena, olvidaste algo, susurró. Mi corazón se aceleró salvajemente, casi como si fuera a estallar. Mi cara ardía, y me sentí mareada, aturdida por el beso. Luego me besó de nuevo, esta vez lentamente, tiernamente. Su voz era baja y ronca cuando preguntó entonces, ¿cuándo nos registramos? ¿Hoy o mañana? Ya no tenía idea de lo que estaba pasando, mi cabeza daba vueltas y sentía que la noche ya había caído. Sin pensar, dije, mañana y el día siguiente. Cedric realmente me llevó al ayuntamiento. El hombre que oficiaba, alguien que dijeron que era el alcalde de París, hablaba mucho francés que apenas podía entender, solo seguía sintiendo con un gesto de su mano. Nos emitió un certificado de matrimonio. Estaba nervioso, sí. Pero más que eso estaba emocionado. Las personas con la misma alma se entienden. Siempre había creído que Cedric no sería la elección equivocada. Lo único que empañó mi felicidad fue una llamada telefónica. De alguna manera, Asa había logrado encontrar mi número en París, incluso usó un número francés para llamarme. ¿Realmente fuiste a París?, dijo el momento en que se conectó la línea. Reconoció mi voz de inmediato. Serena, ¿desde cuándo aprendiste a estar enojada así? Ha pasado un mes y todavía no lo has superado. Respiré hondo, tratando de controlar mis emociones. Asa, deja de interferir en mi vida, tu vida. ¿Qué clase de vida puedes tener? No creas que no lo sé. Fuiste a París por ese ángel, cierto, esa hermanita que come dulces todo el día. ¿Realmente tuviste el descaro de agobiarla? Nunca le había ocultado nada a Asa, ni sobre lo que hice, ni sobre la gente que conocí. Pero nada de eso era asunto suyo ya. Maldita sea, soy tu esposo. ¿Cómo puede ser que no tenga nada que ver conmigo?, gritó. Te lo digo, regresa ahora. Terminé la llamada antes de que pudiera terminar. Luego llegó un mensaje: no regresa. Bien, ¿te crees tan dura? Veamos cuánto tiempo puedes contar con esa hermanita tuya. Nunca pensé que Asa pudiera ser tan mezquina y amargada, pero de nuevo, ¿por qué me sorprendió? Este era el hombre que me engañó durante nuestro matrimonio e incluso me pidió que fingiera un divorcio. Había estado ciega, aferrándome tontamente a un vínculo de la infancia que ya no significaba nada. Esa noche, los mensajes de amigos me inundaron. La mayoría me enviaron capturas de pantalla de las redes sociales de Asa. ¿Qué está pasando entre tú y Asa?, preguntaron. Había publicado una foto con Jocelyn, las dos cercanas y cariñosas. En el pie de foto, él anunció públicamente su relación. No me molesté en explicar nada, simplemente publiqué una foto de mi certificado de divorcio. Inmediatamente el grupo de compañeros de cuarto de la universidad explotó. Maldita sea, Serena, finalmente despertaste. Siempre supe que había algo raro con Asa. Nunca te presentó a sus amigos, y nunca publicó nada sobre ti, ¿verdad? Y siempre mencionó tu afasia. Pero Serena habla bien con nosotros, solo cuando él estaba cerca te ponías demasiado nerviosa para hablar. Mirando hacia atrás, las señales habían estado ahí todo el tiempo. Unos días después, el grupo explotó de nuevo. ¿Está loco? Al parecer, Asa les había enviado a todos el mismo mensaje, una foto de una moneda de 10 centavos y un anillo,
una captura de pantalla de una charla con Jocelyn y un mensaje extraño: te daré una sorpresa en 3 días, ¿estás libre? Luego llegó otro mensaje destinado a mí: dile a Serena, en 3 días, es la fiesta de cumpleaños de mi madre, si no regresa, encontraré a otra para que sea la nuera de mi madre. Realmente pensé que se había vuelto loco, simplemente ignóralo, dijeron mis amigos, y tenía la intención de hacerlo, pero luego sucedió algo inesperado. Esa noche Cedric regresó a casa con 2 maletas. Regresemos a tu país por un tiempo, dijo casualmente. Me quedé allí atónita. El certificado de matrimonio necesita ser notariado en casa, agregó empacando algunos documentos, y quiero presentarte a mis familiares y amigos. Mi instinto fue preguntarle si realmente podía hacerlo. Después de todo, Asa siempre había evitado llevarme a eventos públicos, solía decir que tartamudearía o lo avergonzaría. Me hizo sentir pequeña, como si debiera esconderme, pero cuando Cedric hizo una pausa en lo que estaba haciendo, se acercó y me ahuecó la cara con una mano. Sus ojos oscuros me miraron profundamente. Serena, no hay nada que no puedas hacer. El calor se extendió desde mi pecho por todo mi cuerpo. Así que esto es lo que se siente, estar en una relación que te construye en lugar de derribarte. Cedric dijo que primero tenía que pasar por Aichen para ocuparse de algunos asuntos. Eso funcionó perfectamente, ya que también necesitaba reunirme con mi abogado, así que establecimos nuestra primera parada de regreso a casa en Aichen. A diferencia de la fuerte lluvia cuando me fui, el sol brillaba cuando aterrizamos. Cedric mantuvo un perfil bajo con gafas de sol y guiándome a través del canal VIP. Después de todos estos días, ya sabía quién era realmente. La lucha de poder de la familia Cedric hace 12 años había dominado los titulares de los periódicos durante meses. Nadie esperaba que el ganador final fuera un joven que ni siquiera se había graduado de la universidad. Y nadie esperaba que una vez que Cedric se hiciera cargo del negocio familiar, ascendería al poder con tanta velocidad, utilizando movimientos audaces y estrategias poco convencionales. En solo 2 años, la ya numerosa familia Cedric había crecido aún más. Había escuchado algunas cosas sobre él antes, pero yo era joven en ese entonces. Había estado fuera del país durante tantos años que apenas recordaba su nombre. Afortunadamente, no nos encontramos con ningún periodista esta vez. Cedric y yo llegamos al hotel sin ningún problema. Él fue a la empresa y yo me quedé para tomar una siesta. Después me desperté, me dirigí al bufete de abogados. Serena, tus activos se están procesando paso a paso, tal como me indicaste. El abogado me dijo: estos documentos necesitan tu firma. Tómate un momento para revisarlos, y este es el contrato original de la propiedad que vendiste, puedes llevártelo contigo. Todo lo relacionado con mis activos personales iba bien, pero la expresión del abogado de repente se volvió vacilante. Serena, ¿todavía tienes algunas propiedades que se consideran bienes conyugales con Asa? Según el acuerdo de divorcio, la división debe ser equitativa, pero él se niega a cooperar. Arqueé una ceja. El abogado se aclaró la garganta con torpeza. Dijo: tú también aún no te has divorciado. Asentí y suspiré. Hablaré con él. Después de nuestra última discusión, les había pedido a mis compañeros de cuarto que bloquearan todas las cuentas de Asa, pero él seguía creando nuevas, me agregaba cada día con nombres diferentes. Finalmente acepté una de sus solicitudes: ¿estás libre esta noche? Salgamos y nos vemos. No respondió de inmediato. Pude ver que estuvo escribiendo durante mucho tiempo antes de que finalmente llegara el mensaje. Así que finalmente decidiste volver al país. Qué pena. Ya le prometí a Jocelyn que la llevaría de compras esta noche. No estoy libre. Miré su mensaje, casi riéndome por lo absurdo del asunto. Si se negaba a cooperar, siempre podría presentar una demanda de ejecución forzosa ante el tribunal. Pero mi viaje de regreso esta vez fue corto, y quería mantener las cosas simples. Tal vez notando que no había respondido, envió otro mensaje: si todavía estás pensando en la reconciliación, hay una posibilidad. Ven y admite tu error en el banquete de cumpleaños de mi madre mañana. Incluso incluyó la ubicación del hotel. Estaba completamente loco. Lo bloqueé de nuevo. Justo entonces Cedric también me envió un mensaje: he organizado que alguien entregue varios conjuntos de vestidos, elige uno. Te presentaré a algunos amigos mañana. Estaba al ir a encontrarme con los amigos de Cedric. Mi corazón dio un vuelco y rápidamente dejé atrás toda la frustración que Asa me había traído. Tomé un taxi de regreso al hotel. Lo que Cedric preparó fue mucho más que unos pocos conjuntos. Había filas de percheros alineados en la habitación, junto con zapatos, accesorios e incluso un equipo de maquilladores. Al ver cuánto esfuerzo había puesto en ello, no me atreví a ser descuidada. Me probé un conjunto tras otro, pasando casi toda la noche haciendo una elección. Al final, elegí algo lindo y modesto. Afortunadamente, Cedric tampoco regresó.
No había regresado al país en 10 años, y su rara visita a la sucursal de alto alcance mostró lo ocupado que realmente estaba. Al día siguiente dormí hasta el mediodía. Después de vestirme y maquillarme, recibí un mensaje de Cedric. Le pedí al conductor que me recogiera. Cuando subí al auto, llamó un número desconocido. Tuve la fuerte sensación de que era Asa otra vez. Presioné el botón de rechazar sin dudarlo. Volvió a llamar. Rechacé la oferta. Una vez más finalmente bloqueé el número, pero cuando el auto se detuvo, me quedé atónito. Asa estaba parado justo enfrente de la entrada del hotel, haciendo una llamada tras otra, su rostro lleno de frustración. Después de un rato, tiró su teléfono al suelo, miré hacia arriba al letrero del hotel, era el mismo lugar que había mencionado ayer. Cedric llamó justo a tiempo. ¿Has llegado? ¿Quieres que baje a buscarte? Su voz siempre era tranquila y tranquilizadora. Miré a Asa con frialdad. No. Es necesario, subiré yo mismo. Parecía haber escuchado mi voz, me miró, y por un momento su expresión fue difícil de leer, sorpresa, alegría y un poco de ira reprimida. Pateó su teléfono roto a un lado, sus ojos estaban rojos. Serena. Eso fue todo lo que dijo, luego giró la cara y murmuró, vámonos. Había un rastro de orgullo en su voz. Sabía que vendrías, caminó delante de mí, este hotel probablemente estaba reservado con antelación. De repente, entendí quiénes eran esos amigos que Cedric mencionó. Asa notó que no lo seguía y redujo el paso. Bien, admitiré mi error primero. Está bien, su voz se suavizó. Simplemente no te gusta Jocelyn, lo entiendo, no la volveré a ver. Vale, estás siendo demasiado dramático, ella no te hizo nada. Respiré hondo tratando de calmar mis emociones. Cuando llegamos al segundo piso, vi algunas caras familiares. Oye, la cuñada finalmente ha vuelto. Asa es realmente increíble, volvió a domar al pájaro fugitivo. ¿Qué está haciendo aquí, vestida así? Es gracioso, Asa, ¿de verdad la estás trayendo delante de tanta gente hoy? ¿No tienes miedo? Hay invitados importantes aquí. Asa los fulminó con la mirada. Piérdete, se inclinó más cerca de mí. Buen trabajo vistiéndote por una vez, solo quédate cerca y sonríe. No digas nada, pase lo que pase, entendido. Extendió la mano. Mano, tómala. Me quedé quieta y lo miré. Asa, dije en voz baja, no vine aquí por ti. Se rió entre dientes. Vamos, ¿para qué sigues fingiendo? Si no es por mí, entonces, ¿para quién viniste? En ese momento, las puertas del salón interior se abrieron, vi a Cedric de inmediato. No era su evento, pero estaba sentado en la mesa central. A cada lado de él estaban la madre de Asa y su hermano mayor, el que manejaba el negocio familiar. Otros estaban sentados o de pie, bebiendo o susurrando en voz baja entre ellos. Sin embargo, de alguna manera, todos habían formado un semicírculo suelto centrado alrededor de Cedric. Asa se inclinó y dijo en voz baja, mira al del medio, mi madre lo invitó con gran esfuerzo, su esposa también se unirá pronto, será mejor que te comportes, si avergüenzas a la familia Asa, ni mi madre ni mi hermano te dejarán ir. Extendió la mano para agarrar mi mano, pero me aparté bruscamente. Serena, gritó, más fuerte de lo que pretendía. Las cabezas se giraron, incluso Cedric miró, sus ojos se oscurecieron. Asa, ¿qué estás haciendo?, preguntó su madre, usó una voz tranquila, pero su mirada estaba llena de desaprobación dirigida a mí. El hermano mayor de Asa me miró, frunció el ceño ligeramente, luego se giró hacia Cedric con una sonrisa educada. Llegará pronto la madre de Cedric, ¿debo bajar a recibirla? A nuestro alrededor, la gente susurraba en voz baja. Asa apretó los dientes y siseó, te dije que no hicieras una escena, ¿estás feliz ahora? Esta es la primera vez que conoces a la familia Asa, ¿de verdad quieres dejar este tipo de impresión? Sí, en los 3 años que llevábamos casados. Esta era la primera vez que conocía a todos los parientes de Asa. Entonces Cedric habló. Serena, ven aquí. Había un asiento vacío entre él y la madre de Asa. Todos guardaron silencio. Asa miró a Cedric con incredulidad. Su madre y su hermano estaban congelados en estado de shock. Di un paso adelante. Déjame presentarla, dijo Cedric. Su voz era tranquila, pero cada palabra resonó claramente en el salón de banquetes. Tomó mi mano. Besé suavemente el dorso y me volví hacia la multitud. Mi esposa. El salón quedó en completo silencio, fue como si el tiempo se hubiera detenido, nadie se movió, nadie respiró siquiera, solo Cedric, tan sereno como siempre, permaneció inquebrantable bajo el peso de sus miradas. Serena, preguntó en voz baja, ¿quieres decir algo? Todas las miradas se volvieron hacia mí, mis palmas estaban húmedas de sudor, mi corazón latía con fuerza. Miré a Cedric, me apretó la mano tranquilizadoramente. Sostuvo mi mirada y me dio un pequeño asentimiento. No había nada que no pudiera hacer. Respiré hondo, miré a la madre de Asa y dije, tía, mi voz tembló pero me obligué a continuar.
Asa y yo estamos divorciados desde hace bastante tiempo. No estoy seguro de por qué nunca te lo dijo. Me volví hacia Asa. Asa, nunca creí que el matrimonio o el divorcio fueran algo para fingir, no hay futuro entre nosotros. Luego me enfrenté a la multitud y añadí, ahora estoy legalmente casado con Cedric, a partir de un momento a otro, no tengo ninguna conexión con la familia Asa. Asa miró nuestras manos entrelazadas. Retrocedió aturdido como si la realidad lo hubiera golpeado demasiado rápido para procesarla. Cedric también se levantó con calma. Tomó una toalla de la mesa y secó la mano que Asa había tocado. Mi esposa valora la paz, dijo con serenidad, y yo protejo lo que es mío. De hoy en adelante no quiero que nadie la moleste de ninguna forma. Señora Asa, ¿entiendo? La señora Asa parpadeó rápidamente, luego asintió una y otra vez, visiblemente nerviosa. Disculpe las molestias. Cedric dejó la toalla, me tomó de la mano de nuevo y me sacó del pasillo. No fue hasta que entramos en el ascensor que mi corazón empezó a latir más despacio, mis piernas cedieron un poco y casi me tropecé. Cedric me rodeó la cintura con el brazo y me sujetó contra la pared. Hiciste un escándalo, susurré, intentando recuperar el aliento. Tenía que hacerlo, respondió, levantándome la cara con suavidad, para evitar que Asa intentara encontrarte. De nuevo me miró por un momento, luego sonrió, te ves hermosa hoy. No estaba segura de si se refería a mi apariencia o a las palabras que había dicho, se inclinó y me besó suavemente. Serena, Serena, la voz de Asa sonó desde el pasillo. Nos dimos cuenta entonces, habíamos estado tan absortos en nuestra conversación que no habíamos presionado un botón de piso. Las puertas del ascensor se abrieron, revelando a Asa, mirándonos fijamente. Cedric se movió frente a mí protectoramente. ¿Pasa algo?, preguntó con frialdad. Vi mi propio rostro sonrojado reflejado en la pared del ascensor. Afuera estaba Asa, congelado, su rostro contorsionado por la incredulidad y la desesperación. Sin dudarlo, me acerqué y presioné el botón del sótano. Justo antes de que las puertas se cerraran, Cedric inclinó suavemente mi barbilla y me besó de nuevo, esta vez con más audacia, justo enfrente de Asa. Dijeron que la familia Asa luego encerró a Asa, le quitó su teléfono y computadora y cortó todo su contacto con el mundo exterior. No sería liberado hasta juró no volver a molestarme. Volví a la capital con Cedric. Al principio, consideramos notarizar nuestro certificado de matrimonio, pero Cedric encontró el proceso demasiado problemático. Así que en su lugar, simplemente fuimos a la oficina de asuntos civiles y obtuvimos un nuevo certificado. También conocí a sus amigos y familiares. Según los rumores, Cedric era el hijo mayor y nieto, su madre falleció prematuramente y su padre murió de un ataque cardíaco repentino cuando Cedric tenía solo 18 años. Sus tíos ya no tenían una influencia real y me trataron con gran respeto. Sus amigos eran cálidos y acogedores, solo hubo una excepción, probablemente su mejor amigo. Se rió y bromeó con Cedric abiertamente, diciendo que era ridículo que un hombre de 30 y tantos siguiera siendo virgen. Para mi sorpresa, incluso después de medio mes de matrimonio, Cedric no me había tocado, ni una sola vez. No pude evitar preguntarme, no sabía cómo. Tenía miedo de que me diera cuenta de que no sabía cómo. Esa noche, mientras yacíamos en la cama, la atmósfera era extraña, una parte de mí quería acercarme a él, otra parte me decía que me contuviera, y si no era así, que él no lo sabía, pero que simplemente no quería, pero eso no podía ser verdad. Cuando me besó lo sentí, su sinceridad, su anhelo. Cedric era un hombre ocupado, siempre rodeado de responsabilidades. Tal vez esto era normal, y tal vez Lila tenía razón, incluso si no era normal. Bueno, ya teníamos el certificado de matrimonio, me dije a mí misma que nunca lo odiaría. ¿En qué estás pensando?, preguntó Cedric suavemente mientras se daba la vuelta y me atraía a sus brazos. Negué con la cabeza, tratando de ocultar la tormenta de emociones dentro de mí. Bajó la cabeza y me besó. Últimamente me había estado besando más a menudo, y cada vez los besos duraban más, volviéndose más profundos, más tiernos. Solo quiero darte más tiempo, susurró, su aliento cálido contra mi mejilla. Tiempo para aceptarme. Bajo las sábanas el aire se sentía más cálido, cargado de emoción tácita. La respiración de Cedric se volvió irregular y mi corazón latía tan fuerte que me dificultaba hablar, pero luego miré hacia el pie de la cama, donde nuestro cachorrito yacía acurrucado, durmiendo plácidamente. Cedric no se había olvidado de traerlo cuando volvimos al campo. Pensé en las suaves sábanas lavanda que habíamos elegido juntos, los tulipanes que florecían tranquilamente en el jardín exterior. Recordaba cada detalle,
cada pequeña cosa que le había dicho a lo largo de los años. Me gustas, Cedric, dije en voz baja, levantando la cabeza para presionar mis labios contra los suyos. Se congeló por un momento sobresaltado, pero luego respondió rápidamente con la misma pasión. Esa noche se sintió interminable y la mañana pareció llegar demasiado pronto, pero las cosas no siempre salen tan bien como esperamos. En una fiesta de cumpleaños unos días después había demasiada gente, demasiadas cámaras y demasiados susurros. Pronto, bajo cada vídeo de entrevista de Cedric, comenzaron a aparecer comentarios vagos y mordaces. TSK, parece un director ejecutivo decente, pero en realidad es despiadado, trata así a su propia esposa. Arriba, espera, ¿está casado? ¿Qué le pasó a su esposa? Supongo que es más seguro para ella mantener un perfil bajo. Algunos incluso me llamaron la novia que robó. Cedric no se inmutó. Cuanto más intentan censurar cosas como esta, me dijo con calma, peor se pone. Pero no pude fingir que no me molestaba, sentí como una espina de pescado afilada clavada en mi garganta. Esa noche Cedric tuvo que trabajar hasta tarde otra vez, estábamos programados para regresar a Francia en 3 días, así que me quedé en casa para empacar. Estaba a mitad de doblar la ropa cuando escuché voces fuertes que venían del exterior del patio. Mi esposa y yo éramos novios de la infancia, más de 20 años juntos. ¿Cómo pudo desaparecer así? Mira esta foto. Me congelé, la voz, Ascher, susurré. Había traído a un grupo de influencers de internet en vivo a nuestra puerta. La familia Cedric cree que están por encima de la ley. Por favor, todos, sean mis testigos. Debo ver a mi esposa hoy. Agarré la pila de documentos impresos que había preparado antes y corrí escaleras abajo. Había olvidado por completo que había enviado todos los. El personal de la casa salió a hacer recados ese día. Yo era la única en casa. También olvidé lo que habían hecho los periodistas después del accidente de coche. Como esas interminables entrevistas habían causado una segunda ola de daños, pero a veces, cuando quieres proteger a alguien, descubres una fuerza que no sabías que tenías. Abrí la puerta principal. Serena. Ascher parecía aturdido, como si no hubiera esperado que saliera en absoluto. Antes de que pudiera decir otra palabra, di un paso adelante y lo abofeteé. Ascher, dije fríamente, mírate bien a ti mismo. ¿Quién te dio la confianza para pensar que nunca te dejaría? Otra bofetada. ¿Quién te dio el valor para calumniar a otros y difundir mentiras? Le tiré los registros de chat impresos. Léelos. Mira lo que hiciste con Jocelyn. Deja de contaminar la palabra novios de la infancia. Finalmente, le tiré un pequeño reproductor. Estaba reproduciendo la grabación de la llamada telefónica. La que me destrozó la noche que me fui. ¡Qué redención! Estuve harta de ella durante años. Si mi madre no me hubiera obligado yo, nunca me habría casado con ella. Adivina por qué nos casamos tan pronto. Porque ni siquiera me dejó tocarla. El rostro de Ascher palideció. Se apresuró a presionar pausa, pero era demasiado tarde. La transmisión en vivo ya había sido cortada. Las imágenes fueron eliminadas, pero las capturas de pantalla de los registros de chat que Jocelyn me había enviado en ese entonces ya estaban por todas partes. La gente en línea estaba atónita por el caos entre los dos. Pronto, Jocelyn, quien había mantenido un perfil bajo todo este tiempo, quedó completamente expuesta. Los internautas descubrieron que había estado viviendo en una casa de lujo que Ascher le proporcionó, usando ropa de diseñador que él compró, mientras fingía ser una heredera adinerada y coqueteaba con otros herederos ricos. Cedric nunca había prestado mucha atención a la familia Ascher, centrándose en su propio trabajo. Pero después de esto, terminó todos los vínculos comerciales con ellos. 2 días después, la madre de Ascher me llamó. No vigilamos lo suficiente a Ascher. Lo siento, Serena, por el bien de todos estos años podrías, corté su fuera, me cuidaste durante años, sí, pero a cambio, poco a poco entregué la empresa de mis padres a la familia Ascher. Nunca te he debido nada. Cedric y yo nos fuimos como estaba previsto. El día que salimos caía una lluvia ligera. Al llegar al control de seguridad del aeropuerto, se armó un revuelo repentino. De repente apareció Ascher empapado en lluvia y cubierto de barro. Parecía completamente desaliñado. Serena, Serena, gritó, agarrando mi maleta. El suelo estaba resbaladizo. Cayó de rodillas a mis pies. Por favor, no te vayas. Cedric le dirigió una mirada, claramente repelido. Sin decir palabra, miró al personal cercano. En un instante la multitud que se había reunido con sus teléfonos, ansiosa por filmar y cotillear, se dispersó. Ascher se aferró a mi maleta. Serena, por favor, escucha. Hubo demasiados malentendidos. Esa llamada fue de Jocelyn.
Te llamó a ti, no a mí. No sabía nada al respecto. Solo estaba hablando en grande esa noche porque era borracho, nunca pensé que fueras molesto, realmente me gustaste cuando nos casamos, le dije esas cosas a Jocelyn porque perdí completamente el control, sí, fui un tonto y me arrepiento, ella era lista. Sabía exactamente qué decir, me sedujo, nunca quise realmente el divorcio, no te dije que estaba planeando una sorpresa, que iba a proponer matrimonio de nuevo al día siguiente, Serena, todo fue un gran malentendido, incluso había planeado ir a tu apartamento esa noche, pero Blake me arrastró bebiendo en su lugar, siempre fue culpa de alguien más, miré su rostro surcado de lágrimas, los condones en tu bolsillo los pusieron otros, alguien más te empujó a esa cama. Las cosas crueles y humillantes que me dijiste, esas palabras salieron de tu propia boca, y sin embargo hablas como si algo se apoderara de tu cuerpo, lo que más me sorprendió fue que dije todo esto de una vez, sin siquiera detenerme, Ascher. Simplemente asumiste que era demasiado débil para retenerte, me menospreciaste, desestimaste yo, y me menospreciabas cada oportunidad que tenías, burlarte y controlarme se convirtió en la única manera para que te sintieras vivo en tu existencia vacía, ¿no? La familia Ascher tiene 2 hijos, el mayor se hizo cargo del negocio por completo, el menor, despreocupado, irresponsable, siempre viviendo a la sombra de alguien más, no es que nunca quisieras tener éxito, pero no pudiste. La única historia que tienes que contar es que una vez estuviste al lado de una chica, la hiciste confiar en ti, depender de ti, amarte y luego lo destruiste todo, déjalo ir, Ascher, no destruyamos lo que queda de nuestros recuerdos de la infancia de una manera tan fea, su mano tembló violentamente. Luego lo soltó Serena, solo dame una oportunidad más, esta vez, lo prometo, extendió la mano mientras hablaba, pero me aparté antes de que pudiera tocarme, estás sucia, dije en voz baja, sus palabras se atascaron en su garganta, agarré mi maleta y me di la vuelta, no muy lejos, Cedric estaba esperando, me acerqué y pasé mi brazo por de repente, un grito desesperado estalló detrás de mí, pero nunca miré atrás, después de ese día, no volví a ver a Ascher durante mucho tiempo, ocasionalmente. Escuchaba fragmentos de mi compañero de cuarto sobre lo que le sucedió a él y a Jocelyn, su escándalo se convirtió en un incidente importante, varios herederos ricos de segunda generación, incluido Ascher, la demandaron juntos, fue expulsada de la escuela y nunca recibió su diploma, nunca le di seguimiento a la demanda, así que no sé cómo terminó, Ascher fue expulsado de la familia Ascher, tal vez fue para congraciarse con Cedric, o tal vez el negocio de la madre de Ascher estaba fracasando y se desquitó con él, todas sus tarjetas de crédito fueron congeladas, todas las propiedades bajo su nombre fueron reclamadas, se quedó sin nada y se vio obligado a buscar un trabajo por su cuenta, el mismo hombre que una vez gastó millones. Casualmente en ropa personalizada ahora dudaba en comprar una botella de vino barata, algunos dijeron que lo vieron a él y a Jocelyn gritándose en la calle, peleando como extraños, pero la gente rara vez presta atención a aquellos que han caído en desgracia. Sin importar cuán sangrientas sean sus batallas, mi vida, en contraste, avanzaba, había comenzado con un estudiante, luego 2, luego 4, pronto, tuve suficientes para abrir una clase pequeña, mis habilidades lingüísticas también estaban mejorando, los 15 tiempos verbales diferentes todavía me daban dolor de cabeza, pero al menos podía manejar las conversaciones cotidianas, ese primer festival de primavera en Francia, Cedric me llevó a esquiar, corrimos por los Alpes, el viento mordiéndome las mejillas mientras gritaba de emoción, esa noche nos acostamos juntos en un hotel del valle, contando las estrellas fuera de nuestra ventana, cada estrella representa a alguien que alguna vez nos amó, Cedric dijo, ¿alguna vez me contarás la historia de Ángel? Le pregunté suavemente. Más tarde ese año, Cedric me llevó de regreso a nuestro país de origen, a la ciudad capital, a una casa que había estado cerrada con llave durante muchos años. Dentro de esa casa había una habitación llena de dibujos de conejos rosas, había pertenecido a su hermana menor, ella era 10 años menor que él y amaba a los conejos, especialmente los rosas, solía decir que venía del planeta de los conejos, enviada aquí para salvar el mundo, pero ella no parecía tener tanta suerte, su madre murió el día que ella nació cuando tenía 8 años, su padre falleció también, desde ese momento, vio a Cedric luchar con tíos codiciosos y ancianos calculadores. Obligado a asumir responsabilidades mucho más allá de su edad, ella nunca quiso ser una carga, así que incluso cuando el personal de la casa la maltrataba, no decía nada, cuando los compañeros de clase se burlaban de ella por su afasia. Le sonreía a Cedric y no decía nada, nunca era Cedric quien tenía problemas para hablar, era ella para ocultarlo, escribía notas, hermano, la escuela es muy divertida,
no volveré a casa para las vacaciones de verano, cuídate, hermano, hice un nuevo amigo hoy, fue un día feliz, hermano. Aprendí a hornear pequeños pastelitos, te dejé algunos en el refrigerador, recuerda comértelos, pero la última nota que dejó decía, hermano, la tierra es demasiado amarga, voy a regresar al planeta conejo, no te preocupes, volveré a visitarte a menudo. Cedric había estado abrumado, la escuela y el trabajo eran campos de batalla implacables, no tenía tiempo para detenerse, y cuando todo el ruido finalmente se desvaneció, lo que encontró fue su cuerpo frío en el fondo del lago. Ella había intentado, realmente lo intentó salvarse, se unió a muchos grupos de ayuda mutua, algunos para personas que luchaban contra la depresión, otros para quienes vivían con afasia, con el tiempo bastantes personas la agregaron como amiga, pero la mayoría ya estaban abrumados. Con sus propias luchas, las personas que apenas podían cuidar de sí mismas tenían poca fuerza para apoyar a los demás. Después de intercambiar algunos mensajes durante 2 o 3 días, la mayoría desaparecía silenciosamente. No fue hasta muchos años después que me topé con su perfil, un icono de conejo rosa suave, hice clic en él y envié una solicitud de amistad. Hermana, por favor agrégame, ¿estás ocupada hoy? Es otro día soleado, ¿podría tener la suerte de ser tu amiga? Cedric solía decir que era demasiado ruidoso, había protegido la cuenta de WeChat de su hermana durante años sin borrarlo jamás, con la silenciosa esperanza de que algún día regresara, pero nunca regresó. En cambio, recibió una solicitud de amistad de una desconocida habladora. La aceptó. Empezó a verla compartir a diario pequeños detalles de su vida, fotos, mensajes, actualizaciones alegres, y a veces se preguntaba, si hubiera aparecido 10 años antes, ¿habría terminado diferente la historia de mi hermana? Más tarde ese pensamiento cambió. Podría ser un regalo que mi hermana me envió desde algún lugar lejano, viviendo lejos de su ciudad natal. Cedric cargaba con un fuerte sentimiento de culpa por la muerte de su hermana. Todos los días intentaba enmendarlo con pequeñas cosas. La voz al otro lado del teléfono se convirtió en un hilo de calidez, un toque de color en su solitario mundo. Pero había un problema, esa voz cálida y gentil pertenecía a la esposa de otro hombre. Ahora eres mi esposa, susurró Cedric, mirando la estrella más brillante junto a la luna. ¿Crees que es cierto que ella te envió a mí, que me ha perdonado? Nunca te culpó, respondí apartándolo suavemente. Las lágrimas que se acumulaban en las comisuras de sus ojos. Ella era un ángel, vino a salvar al mundo, te salvó a ti y también me salvó a mí. Cedric me abrazó con fuerza. Serena, te amo más que a nada. El dolor más profundo de la vida es amar a alguien que termina con la persona equivocada, pero la mayor bendición es amar a alguien y tenerlo ahí mismo en tus brazos. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. Comparte tu opinión. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Nos vemos en el próximo vídeo. Lo que encontró fue su cuerpo frío en el fondo del lago. Ella había intentado, realmente lo había intentado, salvarse. Se unió a muchos grupos de ayuda mutua, algunos para personas que luchaban contra la depresión, otros para quienes vivían con afasia. Con el tiempo bastantes personas la agregaron como amiga, pero la mayoría ya estaban abrumadas con sus propias luchas. Las personas que apenas podían cuidar de sí mismas tenían poca fuerza para apoyar a los demás. Después de intercambiar algunos mensajes durante 2 o 3 días, la mayoría desaparecía silenciosamente. No fue hasta muchos años después que me topé con su perfil, un icono de conejo rosa suave. Hice clic en él y envié una solicitud de amistad. Hermana, por favor, agrégame. ¿Estás ocupada hoy? Es otro día soleado. ¿Podría tener la suerte de ser tu amiga? Cedric solía decir que era demasiado ruidosa. Había protegido la cuenta de WeChat de su hermana durante años, sin borrarla nunca, con la silenciosa esperanza de que algún día regresara, pero nunca regresó. En cambio, recibió una solicitud de amistad de un extraño hablador. Aceptó. Comenzó a verla compartir pequeñas piezas de su vida cada día, fotos, mensajes, actualizaciones alegres, y a veces se preguntaba, si ella hubiera aparecido 10 años antes, la historia de mi hermana habría terminado de manera diferente. Más tarde, ese pensamiento cambió. Podría ser un regalo que mi hermana me envió desde algún lugar lejano, viviendo lejos de su ciudad natal,
Cedric cargaba con un fuerte sentimiento de culpa por la muerte de su hermana. Todos los días, intentaba enmendar las cosas de pequeñas maneras. La voz al otro lado de su teléfono se convirtió en un hilo de calidez, un toque de color en su mundo solitario, pero había un problema, esa voz cálida y suave pertenecía a la esposa de otro hombre. Ahora eres mi esposa, susurró Cedric, mirando la estrella más brillante junto a la luna. ¿Crees que es verdad, que ella te envió a mí, que me ha perdonado, que nunca te culpó? Respondí, limpiando suavemente las lágrimas que se habían acumulado en las esquinas de sus ojos. Ella era un ángel, vino a salvar al mundo. Te salvó a ti y también me salvó a mí. Cedric me atrajo hacia sus brazos y me abrazó. Serena, te amo más que a nada. El dolor más profundo de la vida es amar a alguien que termina con la persona equivocada, pero la mayor bendición es amar a alguien y tenerlo ahí mismo en tus brazos. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. No dudes en compartirla. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Nos vemos en el próximo vídeo. Lo que encontró fue su cuerpo frío en el fondo del lago. Ella había intentado, realmente lo había intentado, salvarse. Se unió a muchos grupos de ayuda mutua, algunos para personas que luchaban contra la depresión, otros para quienes vivían con afasia. Con el tiempo bastantes personas la agregaron como amiga, pero la mayoría ya estaban abrumadas con sus propias luchas. Las personas que apenas podían cuidar de sí mismas tenían poca fuerza para apoyar a los demás. Después de intercambiar algunos mensajes durante 2 o 3 días, la mayoría desaparecía silenciosamente. No fue hasta muchos años después que me topé con su perfil, un icono de conejo rosa suave. Hice clic en él y envié una solicitud de amistad. Hermana, por favor, agrégame. ¿Estás ocupada hoy? Es otro día soleado. ¿Podría tener la suerte de ser tu amiga? Cedric solía decir que era demasiado ruidosa. Había protegido la cuenta de WeChat de su hermana durante años, sin borrarla nunca, con la silenciosa esperanza de que algún día regresara, pero nunca regresó. En cambio, recibió una solicitud de amistad de un extraño hablador. Aceptó. Comenzó a verla compartir pequeñas piezas de su vida cada día, fotos, mensajes, actualizaciones alegres, y a veces se preguntaba, si ella hubiera aparecido 10 años antes, la historia de mi hermana habría terminado de manera diferente. Más tarde, ese pensamiento cambió. Podría ser un regalo que mi hermana me envió desde algún lugar lejano, viviendo lejos de su ciudad natal. Cedric cargaba con un fuerte sentimiento de culpa por la muerte de su hermana. Todos los días, intentaba enmendar las cosas de pequeñas maneras. La voz al otro lado de su teléfono se convirtió en un hilo de calidez, un toque de color en su mundo solitario, pero había un problema, esa voz cálida y suave pertenecía a la esposa de otro hombre. Ahora eres mi esposa, susurró Cedric, mirando la estrella más brillante junto a la luna. ¿Crees que es verdad, que ella te envió a mí, que me ha perdonado, que nunca te culpó? Respondí, limpiando suavemente las lágrimas que se habían acumulado en las esquinas de sus ojos. Ella era un ángel, vino a salvar al mundo. Te salvó a ti y también me salvó a mí. Cedric me atrajo hacia sus brazos y me abrazó. Serena, te amo más que a nada. El dolor más profundo de la vida es amar a alguien que termina con la persona equivocada, pero la mayor bendición es amar a alguien y tenerlo ahí mismo en tus brazos. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. No dudes en compartirla. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Nos vemos en el próximo vídeo. Las personas que apenas podían cuidar de sí mismas tenían poca fuerza para apoyar a los demás. Después de intercambiar algunos mensajes durante 2 o 3 días, la mayoría desaparecía silenciosamente. No fue hasta muchos años después que me topé con su perfil, un icono de conejo rosa suave. Hice clic en él y envié una solicitud de amistad. Hermana, por favor agrégame. ¿Estás ocupada hoy? Es otro día soleado. ¿Podría tener la suerte de convertirme en tu amigo? Cedric solía decir que era demasiado ruidoso. Había protegido la cuenta de WeChat de su hermana durante años, nunca la borró, esperando silenciosamente que algún día pudiera regresar, pero nunca regresó. En cambio, recibió una solicitud de amistad de un extraño hablador.
aceptó, comenzó a verla compartir pequeños fragmentos de su vida cada día, fotos, mensajes, actualizaciones alegres, y a veces se preguntaba, si hubiera aparecido 10 años antes, la historia de mi hermana habría terminado de manera diferente. Más tarde, ese pensamiento cambió, podría ser un regalo que mi hermana me envió desde algún lugar lejano, viviendo lejos de su ciudad natal. Cedric cargaba con un fuerte sentimiento de culpa por la muerte de su hermana. Cada día, trataba de enmendarlo de pequeñas maneras. La voz al otro lado de su teléfono se convirtió en un hilo de calidez, un toque de color en su mundo solitario. Pero había un problema, esa voz cálida y gentil pertenecía a la esposa de otro hombre. Ahora eres mi esposa, susurró Cedric, mirando la estrella más brillante junto a la luna. ¿Crees que es verdad, que ella te envió a mí, que me ha perdonado, que nunca te culpó? Respondí limpiando suavemente las lágrimas que se habían acumulado en la esquina de sus ojos. Ella era un ángel, vino a salvar al mundo, te salvó y también me salvó. Cedric me atrajo hacia sus brazos y me abrazó. Serena, te amo más que a nada. El dolor más profundo en la vida es amar a alguien que termina con la persona equivocada, pero la mayor bendición es amar a alguien y tenerlo ahí mismo en tus brazos. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. Así que siéntete libre de compartir tus opiniones y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Nos vemos en el próximo vídeo. Las personas que apenas podían cuidar de sí mismas tenían poca fuerza para apoyar a los demás. Después de intercambiar algunos mensajes durante 2 o 3 días, la mayoría desaparecía silenciosamente. No fue hasta muchos años después que me topé con su perfil. Un icono de conejo rosa suave, hice clic en él y envié una solicitud de amistad. Hermana, por favor agrégame, ¿estás ocupada hoy? Es otro día soleado. ¿Podría tener la suerte de convertirme en tu amigo? Cedric solía decir que era demasiado ruidoso. Había protegido la cuenta de WeChat de su hermana durante años, nunca la borró, esperando silenciosamente que algún día pudiera regresar, pero nunca regresó. En cambio, recibió una solicitud de amistad de un extraño hablador. Aceptó, comenzó a verla compartir pequeños fragmentos de su vida cada día, fotos, mensajes, actualizaciones alegres, y a veces se preguntaba, si hubiera aparecido 10 años antes, la historia de mi hermana habría terminado de manera diferente. Más tarde, ese pensamiento cambió, podría ser un regalo que mi hermana me envió desde algún lugar lejano, viviendo lejos de su ciudad natal. Cedric cargaba con un fuerte sentimiento de culpa por la muerte de su hermana. Cada día, trataba de enmendarlo de pequeñas maneras. La voz al otro lado de su teléfono se convirtió en un hilo de calidez, un toque de color en su mundo solitario, pero había un problema, esa voz cálida y gentil pertenecía a la esposa de otro hombre. Ahora eres mi esposa, susurró Cedric, mirando la estrella más brillante junto a la luna. ¿Crees que es verdad, que ella te envió a mí, que me ha perdonado, que nunca te culpó? Respondí, limpiando suavemente las lágrimas que se habían acumulado en la esquina de sus ojos. Ella era un ángel, vino a salvar al mundo, te salvó y también me salvó. Cedric me atrajo hacia sus brazos y me abrazó. Serena, te amo más que a nada. El dolor más profundo en la vida es amar a alguien que termina con la persona equivocada, pero la mayor bendición es amar a alguien y tenerlo ahí mismo en tus brazos. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. Así que siéntete libre de compartir tus opiniones y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Nos vemos en el próximo vídeo. Empezó a verla compartir pequeños detalles de su vida cada día, fotos, mensajes, actualizaciones alegres. Y a veces se preguntaba, si hubiera aparecido 10 años antes, ¿habría terminado diferente la historia de mi hermana? Más tarde ese pensamiento cambió. Podría ser un regalo que mi hermana me envió desde algún lugar lejano, viviendo lejos de su ciudad natal. Cedric cargaba con un fuerte sentimiento de culpa por la muerte de su hermana. Cada día intentaba enmendar las cosas con pequeñas cosas. La voz al otro lado del teléfono se convirtió en un hilo de calidez, un toque de color en su mundo solitario, pero había un problema, esa voz cálida y gentil pertenecía a la esposa de otro hombre. Ahora eres mi esposa, susurró Cedric, mirando la estrella más brillante junto a la luna. ¿Crees que es cierto que ella te envió a mí, que me ha perdonado, que nunca te culpó? Respondí, limpiando suavemente las lágrimas que se habían acumulado en las esquinas de sus ojos. Era un ángel, vino a salvar el mundo, te salvó a ti y también me salvó a mí. Cedric me abrazó con fuerza. Serena, te amo más que a nada.
El dolor más profundo de la vida es amar a alguien que termina con la persona equivocada, pero la mayor bendición es amar a alguien y tenerlo ahí mismo en tus brazos. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. No dudes en compartirla. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Nos vemos en el próximo vídeo. Empezó a verla compartir pequeños detalles de su vida cada día, fotos, mensajes, actualizaciones alegres, y a veces se preguntaba, si hubiera aparecido 10 años antes, ¿habría terminado diferente la historia de mi hermana? Más tarde ese pensamiento cambió. Podría ser un regalo que mi hermana me envió desde algún lugar lejano, viviendo lejos de su ciudad natal. Cedric cargaba con un fuerte sentimiento de culpa por la muerte de su hermana. Cada día intentaba enmendar las cosas con pequeñas cosas. La voz al otro lado del teléfono se convirtió en un hilo de calidez, un toque de color en su mundo solitario, pero había un problema, esa voz cálida y gentil pertenecía a la esposa de otro hombre. Ahora eres mi esposa, susurró Cedric, mirando la estrella más brillante junto a la luna.